Buen día, queridos estudiantes de Sociales y Competencias Ciudadanas para el grado décimo. Como parte de la continuidad académica desde los escenarios virtuales, continuaré con la línea del tiempo que he venido construyendo desde el Frente Nacional, atravesando la década de los 80 para llegar a entender todo lo relativo a la Constitución de 1991. Dentro de las últimas presentaciones, hice alusión al gobierno de Belisario Betancur, presidente conservador, presidencia que va de 1982 a 1986, en donde resalté algunos puntos claves de su gobierno y sobre todo lo relacionado con el proceso de paz que hizo el gobierno de Betancur con la guerrilla de las FARC. Hay que recordar que hubo una mesa de diálogo, una serie de acuerdos. Uno de ellos es el Pacto de la Uribe de 1984, en donde el gobierno y las FARC acuerdan construir un movimiento político en donde se reúnen diferentes fuerzas estudiantiles, políticas, sindicatos, líderes de izquierda, y conforman lo que se conoce como la Unión Patriótica, grupo o organización política que daría la posibilidad al desmonte de las armas por parte de la guerrilla de las FARC, siempre y cuando se cumplieran una serie de condiciones acordadas, entre ellas el respeto a los acuerdos que se firmaron en la Uribe. Esta fue la última parte de la presentación de la anterior clase video y ahora daré con continuidad con otros elementos dentro del gobierno de Belisario Betancur y sobre todo elementos relativos a la Unión Patriótica. Vale la pena recordar que de este ejercicio serán dos preguntas para poder evaluar la comprensión de lectura, la comprensión de las principales ideas del video, y este ejercicio se realizará al final de la presentación. La Unión Patriótica, después de los acuerdos de la Uribe, nace como una alternativa política a los partidos políticos tradicionales. La Unión Patriótica lanza candidatos a la presidencia. Digamos que uno de los tantos candidatos presidenciales fue Jaime Pardo Leal, pero los miembros de la Unión Patriótica y Jaime Pardo Leal fueron sistemáticamente asesinados por diferentes fuerzas oscuras dentro del sistema político colombiano. Y dentro de esas fuerzas oscuras había miembros del ejército, sectores de los nacientes grupos paramilitares, y también había una fuerte influencia del narcotráfico que de una u otra forma atentó contra la fuerza de la Unión Patriótica. De ese asesinato sistemático de miembros de la Unión Patriótica, de ese conglomerado político que nace de los acuerdos de la Uribe, se comenzó a hablar y dentro de los análisis históricos se conoció como el genocidio de la Unión Patriótica. Y en este punto vale la pena tener un referente teórico del concepto de genocidio. Antes de entrar con un poquito más de detalle académico en relación a lo que fue o lo que significa el genocidio, ese ataque sistémico, ese ataque selectivo contra un grupo político, en este caso un grupo político de izquierda, fue denominado en las diferentes esferas de poder como el baile rojo. Así nos lo hace saber María Elvira Bonilla en un artículo del Espectador el 6 de abril del 2014. Entonces acá leo un fragmento de lo que se conoció como el baile rojo. El 30 de agosto de 1986 muere Leonardo Posada en los brazos de Lucho Garzón en Barranca Bermeja, uno de los 14 congresistas que venía de elegir la Unión Patriótica. Con ese asesinato se inicia el Plan Baile Rojo,
la macabra estrategia de exterminio de la Unión Patriótica fraguada desde el Estado, el movimiento político nacido del acuerdo del cese al fuego, tregua y paz suscrito el 28 de marzo de 1984 en la Uribe Meta, entre el gobierno de Betancur y las FARC. Al día siguiente cae en Villavicencio otro representante, Pedronel Jiménez, y así, uno a uno, casi de manera orquestada, además de los recién elegidos, caen asesinados distintos líderes sociales de todas las regiones del país. Fueron 1163 cuyos casos están documentados. Entonces, el baile rojo fue el remoquete que se le dio al genocidio de los miembros de la Unión Patriótica. En un documento del año 2016 de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, del autor Daniel Feierstein, titulado El concepto de genocidio y la destrucción parcial de los grupos nacionales, algunas reflexiones sobre las consecuencias del derecho penal en la política internacional y en los procesos de memoria, y me sirve para trabajar en uno de sus apartes, en uno de los segmentos de este documento, la definición de genocidio, que me parece muy cercana, muy necesaria a la hora de entender lo que fue o a la hora de significar el genocidio de la Unión Patriótica. Entonces, en uno de los apartes de este documento, que quiero que lo tenga muy presente porque nos ayuda a entender con un poquito más de alcance académico lo que fue ese momento de desaparición de un grupo social, de un grupo político en este caso, quiero que le presten especial atención. Dice, el primer autor en utilizar el término genocidio fue su propio creador, el jurista polaco Rafael Lemkin, quien sostenía que por genocidio nos referimos a la destrucción de una nación o de un grupo étnico que tiene dos etapas. Una, la destrucción de la identidad nacional del grupo oprimido, la otra, la imposición de la identidad nacional del opresor. Esto es de un texto de Lemkin del año 2008. Entonces hay dos momentos para entender el genocidio. Uno, la anulación, la destrucción de la identidad de un grupo. Y por el otro lado, la imposición de la identidad sobre ese grupo que desaparece. De este debate de Lemkin hay muchas críticas, se le pueden hacer desde diferentes visiones teóricas, pero me parece importante a la hora de entender el genocidio de la UP, ya que definitivamente la UP fue perseguida y eliminada, destruyendo su identidad política, su identidad social, para tratar de imponer otra idea. Continúo con la explicación. La peculiaridad del genocidio radica en que se propone la destrucción de un grupo, no solo de los individuos que la conforman, su objetivo último radica en la destrucción de la identidad del grupo, logrando imponer la identidad del opresor. De aquí el carácter crítico de este nuevo concepto que se da cuenta del funcionamiento de los sistemas de poder en la modernidad, a través de sus posibles utilización en la constitución de muchos de los estados nacionales que existen hoy en día. Su objetivo, en la faz constituyente de algunos estados modernos, radicó en destruir las identidades plurales existentes en dichos territorios e imponer una nueva identidad, la identidad nacional del opresor, cuando menos la del opresor de aquellos grupos que quedaban subordinados o directamente aniquilando en la constitución o reorganización de los estados. La riqueza de la visión de Lemkin radica en estos dos elementos fundamentales: que un genocidio se propone la destrucción de la identidad de un pueblo, no solamente la de los cuerpos inmediatamente aniquilados, y que este proceso de destrucción se vincula con políticas de opresión, en tanto que la transformación de la identidad de un pueblo se lleva a cabo con el objetivo de oprimirlo. Entonces, ratifico, Lemkin propone que para entender el genocidio hay que entenderlo desde la destrucción de la identidad, seguidamente desde la imposición de otra forma de identidad. Y él, dentro de este análisis, se refleja que muchas constituciones, sobre todo en épocas coloniales,
se imponían sobre la destrucción de la identidad de otros y en la imposición de otras formas de identidades. Y digamos que el ejemplo más cercano es la mal denominada llegada de los europeos a América, en donde se destruye una identidad. Digamos que sí, hubo momentos de protección de identidades, pero digamos que el común denominador fue eliminar al otro para tratar de imponer otras formas culturales, en este caso las formas culturales ligadas a la Europa de la Europa española, una Europa cristianizada, una Europa mercantilista. Cuando se acuerda en la Uribe la construcción de un movimiento político para darle tránsito a un proceso de paz, digamos que dentro de las propuestas que hace Belisario Betancur es la de generar una serie de reformas para, bueno, sobre todo una reforma constitucional, para permitir que las alcaldías nacionales fueran elegidas por voto popular. Antes de 1988, los alcaldes eran elegidos por los gobernadores. Y entendiendo nuestro sistema político, un sistema político en donde no se premia la meritocracia, sino se premia el amiguismo, donde se premia eh, los favores políticos, digamos que era importante a la hora de la rapiña eh, política del momento. Digamos que eso fue un cambio importante que fue bien acogido por los negociadores en la Uribe y permitió, digamos que, abrirle ese espectro democrático, una apertura democrática y, vuelvo y repito, fue buen visto por los negociadores de la Uribe. El primer alcalde elegido en Bogotá por voto popular fue el candidato Andrés Pastrana Arango, candidato conservador, que posteriormente, en el siglo XXI, va a ser presidente de Colombia. De esas primeras elecciones en donde participa la Unión Patriótica, digamos que no tuvo una acogida democrática significativa, pero lograron algunas alcaldías. En el año de 1988, cuando se dan esas elecciones, abro comillas, acá tomando un referente de Bushnell, dice, la UP logró tener 16 alcaldías de un total de 1009, pero los conservadores ganaron casi la mitad del total de las administraciones municipales y gracias a las divisiones liberales se llevaron los mejores trofeos. En ese caso se ganaron las alcaldías de Medellín y Bogotá. En este punto es importante sumarle un actor o un fenómeno social que estaba tomando mucha fuerza desde la década de los 70 y es el fenómeno del narcotráfico. Como lo dije anteriormente, también el narcotráfico juega un papel significativo dentro de lo que fue el genocidio de la Unión Patriótica. El narcotráfico, dentro de sus muchas consecuencias, sobre todo consecuencias negativas, está la de que en la década de los 80, bueno, digamos desde los 70, finales de los 70, comienzan a llegar una gran cantidad de dólares ilícitos, es decir, dólares que no son registrados por el Banco de la República y comienzan a jugar un rol importante dentro de la economía nacional. Eso es lo que se conoce como un fenómeno de devaluación, es un fenómeno macroeconómico que comienza a ser también mella, comienza a afectar a las clases sociales colombianas. Comienza una asunción de nuevos ricos que de la noche a la mañana comienzan a comprar tierras, comienzan a comprar casas y comienzan a tener una vida ostentosa. Vuelvo y repito, ligado a esa llegada significativa de dólares ilegales. Bushnell dice, la disponibilidad de dólares ilegales ayudó a amortiguar la tasa oficial de la crisis que producían drásticas devaluaciones monetarias ejecutadas en los años 80 en casi todos los países de América Latina. Vuelvo y repito, dentro de esas múltiples
consecuencias del narcotráfico, esa llegada masiva de dólares también ayudó a amortiguar un problema económico que estaba viviendo Latinoamérica y era la denominada crisis de la deuda latinoamericana, en donde Colombia sale avanti, logra salir de esa crisis económica, digamos que a esos dineros ilícitos. El gobierno devalúa su moneda, es decir, eh, la moneda colombiana pierde valor ante otras monedas y eso hace, vuelvo y repito, que esas nuevas clases de ricos tengan la posibilidad, en este caso lo plantea Bushnell, hizo más accesibles las vacaciones en Disney World para la clase media colombiana. Todo eso son fenómenos ligados también al narcotráfico. La posibilidad de tener posibilidad adquisitiva, posibilidad de viajar, pero eso se conoce también en términos económicos como una burbuja económica que posteriormente explota y genera una crisis económica más grande dentro de la economía colombiana. Dentro de los adalides, dentro de los nuevos líderes políticos, está Luis Carlos Galán, que hace parte del nuevo liberalismo, y es uno de los primeros líderes en Colombia que comienza a preocuparse por el fenómeno del narcotráfico, tal punto que dentro de su intención de ser presidente de Colombia, él propone, eh, él propone llevar al extremo la lucha contra el narcotráfico. Luis Carlos Galán, él es asesinado en el año de 1989 y de eso voy a hablar un poquito con más detalle más adelante, pero digamos que el primer gran sacrificado dentro del Estado colombiano con su lucha radical contra el narcotráfico y sobre todo contra Pablo Escobar fue el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia del gobierno Betancourt, que él proponía desde, desde su liderazgo político, desde el Ministerio de Justicia, proponía utilizar la extradición como una herramienta para luchar contra el narcotráfico. Obviamente los narcotraficantes veían con malos ojos la extradición, teniendo presente de que siendo juzgados en Colombia podrían en su momento tener posibilidades de tener una vida buena, podrían corromper al juez de turno y podrían tener unas sentencias, eh, sentencias acomodadas a sus posibilidades económicas, cosa que no podría haber sucedido en los Estados Unidos, donde de pronto la justicia tiene un poquito más de radicalidad. Entonces, el primero en ser sacrificado fue Rodrigo Larambonilla, 1984, y como lo recuerda Bushnell, dice, el procedimiento de la extradición provocó indignadas protestas de los narcotraficantes y otros sectores apoyados en el nacionalismo, pero se mantuvo gracias al argumento de que el sistema de justicia colombiano estaba demasiado expuesto a los sobornos y a la intimidación para emitir sentencias. Entonces, ténganlo presente, estudiantes, una de las principales herramientas que contaban los gobiernos colombianos en la década de los 80 para combatir el narcotráfico era la extradición. Hay que tener presente que en esta década el terrorismo, sobre todo el terrorismo ligado al narcotráfico, el terrorismo ligado al secuestro, pues tenía azotado al país. Cuando muere Rodrigo Lara Bonilla, entonces, ahí retomando un poquito a Luis Carlos Galán, él retoma esas ideas de la lucha frontal contra el narcotráfico. Y él muere a consecuencia de las decisiones sanguinarias de Pablo Escobar. Otro punto clave de la década de los 80 es el nacimiento de grupos de autodefensa rurales, también vinculadas con el narcotráfico.
el epicentro, el sitio geográfico es el Magdalena Medio. Corresponde a Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, Santander. Y estos grupos de autodefensa nacen para tratar de mantener al margen a las guerrillas, y sobre todo guerrillas que comenzaban a solicitar impuestos revolucionarios, una serie de dineros pues para poder sacar adelante sus proyectos subversivos. Entonces, estos nuevos hacendados, estos nuevos finqueros, eh, muchos de ellos, eh, muchos de ellos que se construyeron a partir de dineros del narcotráfico, pues tienen el suficiente poder adquisitivo para construir sus propios ejércitos, ejércitos privados, ejércitos de autodefensas, inclusive mmm, los hermanos Castaño, Fidel Castaño y todos sus hermanos Castaño, tuvieron la posibilidad de traer mercenarios desde Israel para que fueran preparados sus ejércitos privados en la lucha contra guerrillera. En ese orden de ideas, un nuevo actor, Autodefensas Rurales, también le lanzan una lucha sanguinaria contra todos los miembros de la izquierda. Por eso les decía que la Unión Patriótica también sufrió a consecuencia de los grupos de autodefensas. Eso se conoció como las vendetas contra la izquierda, un asesinato sistemático que se sumó también al genocidio de la Unión Patriótica, y es importante tener presente que todo esto nace en la década de los 80. Acá hay que hacer una precisión histórica. Las autodefensas rurales nacen mucho antes de la asunción de la gobernación de Antioquia por Álvaro Uribe Vélez. Él después va a ser un partidario de las Convivir, que es otra organización de autodefensas, pero las primeras nacen como un fenómeno ligado al narcotráfico, como un fenómeno de lucha contraguerrillera de estos nuevos actores, es decir, estos nuevos ricos finqueros ganaderos que necesitaban proteger su riqueza. Y aquí un punto también que hay que entender de esta década de los 80, y esto ya viene después dentro de la transición del gobierno de Virgilio Barco y César Gaviria, y que lo vamos a ver con un poquito mayor de profundidad, es la apertura económica. Es en donde se implanta dentro de la Constitución del 91 un modelo neoliberal político, económico y social. Solamente quería dejarlo aquí planteado para debatirlo más adelante. Retomando con Luis Carlos Galán, y sobre todo la muerte de Luis Carlos Galán, quiero que tengan presente una lectura que yo les recomendé también finalizando el primer trimestre. La lectura de Sociología e Historia del Movimiento Estudiantil por la Asamblea Constituyente del 91 es un documento muy interesante en donde en uno de sus apartes o en donde gira en torno a la construcción de un movimiento estudiantil, ahí está el debate, se dice que sí fue movimiento estudiantil, el análisis dice que pues fue una reunión de estudiantes, un movimiento muy fragmentario, pero digamos que uno de los puntos por los cuales nace el movimiento estudiantil para cambiar la Constitución de 1886 es la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento. Entonces hay que tener presente esos elementos de historicidad que nos ayudan a entender una década de la historia de Colombia muy convulsionada, muy dramática, cargada de sangre, cargada de extrema violencia. Y todo esto es son los ladrillos que posteriormente van a ser necesarios para entender una constitución como es la Constitución de 1991. Y para cerrar esta primera presentación para el segundo trimestre, quisiera acá dejar algunos elementos sobre el narcotráfico en la década de los 80, un narcotráfico que venía desde la bonanza de la marihuana, desde la década de los 70, pero en donde eh,
nace otro tipo de narcóticos y me gustaría aquí dejar algunos puntos para posteriormente trabajarlos en las siguientes clases y tener después de la presentación de este video un espacio de preguntas o dudas y luego la presentación del quiz virtual. Entonces hay que entender que el negocio del narcotráfico nunca se acercó al café como empleador directo, a la vez que su ilegitimidad lo hacía menos visible. Entonces es importante tener presente, el narcotráfico sí movió mucho dinero, pero en términos de generación de empleo fue mucho menos que el trabajo concerniente al cultivo, producción y distribución del café. Pero sí fue generador de ingresos. De ahí su nombre, la bonanza de la droga, la bonanza de la guerra, y donde hay mucho dinero y sobre todo dinero ilegítimo, pues se genera una serie de problemas de violencia. Entonces, la droga y de la bonanza de la guerra hay dos impactos, como se los dije en la anterior presentación. Uno ligado a los dólares ilegales, también conocida como los dólares negros. Y inicialmente hay que entender que el narcotráfico fue un fenómeno netamente regional. Como les decía, el narcotráfico es un fenómeno que venía desde la década de los 70, sobre todo con el cultivo de marihuana. Y digamos que el gobierno de Turbay fue muy radical contra los cultivos de marihuana, sobre todo los cultivos de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero sucede algo. Esa marihuana, que gran parte era llevada a los Estados Unidos de Norteamérica, dejó de ser un negocio rentable en la medida en que los Estados Unidos comenzaron a cultivar marihuana, cosa contraria con relación a la cocaína, la cual se hace con hoja de coca y no ha podido ser reproducida con trabajo de laboratorio en los Estados Unidos. En ese orden de ideas, digamos que el territorio tropical, lo que corresponde a Colombia, Perú, una parte del Ecuador, una parte de Bolivia, tiene las condiciones propicias para el cultivo de la hoja de coca, materia prima para la cocaína. Y vuelvo y repito, la hoja de coca no ha podido ser reproducida en laboratorios en los Estados Unidos. Y yo creo que eso hubiera ayudado en gran parte a erradicar el problema del narcotráfico. Es decir, que ellos pudieran generar su propia droga y en ese orden de ideas dejaría de ser un negocio rentable para los narcotraficantes de la región. Entonces, muchachos, paro acá. Nos encontramos en unos minutos para un pequeño debate, algunas preguntas, dos preguntitas de un quiz y nos veremos en la siguiente clase. Entonces, espero que hayan buenas ideas, hayan buenos resúmenes y seguimos en minutos.